Bienvenidos a todos a este que es el primer episodio de Archivos Ocultos de Entre la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Aquí conmigo está Ana. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, para las que no nos han escuchado antes, Archivos Ocultos es en donde hablaremos de aquellos casos misteriosos y personajes lúgubres que han quedado registrados en la historia de la humanidad. Pero hoy es una noche muy diferente, ya que apenas hicimos un video de Hora de Cuentos y introducimos a nuestra nueva integrante que es Mons. Pues ahora les vamos a traer otra sorpresa, que tenemos otro integrante especial que se va a unir al proyecto y también nos va a ayudar desde el otro lado, que viene siendo México. Con nosotros está Andros. Andros, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, excelente, muchas gracias Juan, muchas gracias Ana. Todo bien desde acá, desde México, y pues encantado de unirme a este proyecto con todas y todos los escuchas de Entra a la Oscuridad. Y qué mejor manera de expandernos al lugar donde más nos escuchan. Y pues es algo, fue una decisión muy fácil, ya que no tenemos la idea de expandernos más, y pues qué mejor ayuda de que la gente que está allá. Y pues tenemos a Mons, tenemos a Andros, Tino también va a estar, pronto lo verán. Sí, Tino sigue, aunque a lo mejor no lo vean tan seguido como a nosotros, pero él aquí está en el espíritu. Andros, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, pues soy psicólogo, justamente tengo también proyectos en redes, ¿no? Pues también es como muy chido poder unirme con ustedes, porque esta parte de ser psicólogo me lleva a analizar muchas cosas, ¿no? Que es lo que hago en mis otras redes. Entonces, pues el unirme a este proyecto, que particularmente son Archivos Ocultos, me parece fascinante, pues hay muchas cosas que analizar, ¿no? Personajes, asesinos seriales, no sé, ¿no? Los cultos, miles de cosas por ahí, ya sean casos antiguos o casos actuales, como este tema si han escuchado, el tema del estafador de Tinder, ¿no? Que pues son temas que salen y que siguen aquí vigentes y que realmente son dignos de analizar. Entonces, pues para eso voy a estar aquí y pues, con lo que pueda aportar a este proyecto. Una decisión que, ni siquiera la tuvimos que pensar, porque Andros en sí también estaba en su proyecto antes de Más Allá del Abismo, y pues ahí fue donde lo conocimos. Ahí fue donde lo conocimos, participó con nosotros también, y junto con la Parca. Entonces la sección de Archivos Ocultos inmediatamente era algo donde nos puede ayudar bastante. Y entonces vamos a hablar ahora, ¿de qué caso vamos a hablar, Andros? Pues el día de hoy yo les tengo un caso pues muy interesante. Es un científico mexicano, ahorita les voy a platicar a detalle, pero me gusta mucho lo que plantea este científico, pues va más allá de lo que pues una persona con una visión de este estilo podría comentar al mundo, ¿no? Recordemos que la ciencia se cierra mucho a las ideas de, pues lo que se puede analizar es lo que interesa, lo que no es científico, pues se descarta. Y bueno, pues este científico conocido como Jacobo Greenberg mencionaba cosas que son difíciles de creer, ¿no? Hablaba como de todo este tema del poder de la mente y se empeñó en buscar demostrarlo a través del método científico, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poco del caso y pues espero que les parezca sorprendente como a mí. Primero que nada hay que entender que este personaje ha causado mucho movimiento en las redes sociales en los últimos años, pues el misterio de su desaparición aún no ha sido resuelto, y se han hecho una cantidad interesante de teorías sobre su paradero o posible muerte. Bueno, Jacobo Greenberg Silverbaum fue un reconocido neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Este nació en la capital del país, anteriormente conocida como Distrito Federal, en el año de 1946. Si bien su carrera como científico fue bastante extensa, lo que realmente llamó la atención de las masas fueron sus estudios y libros sobre temas como la conciencia, meditación, chamanismo, telepatía, etc. ¿Qué tal? ¿Sabían algo de este caso? Lo que yo sé, cuando hablé contigo, cuando íbamos a hablar de este caso, yo nada más sabía lo básico. Sí me aventé como unos 2 videos sobre él, que estaban bastante largos, que explican más lo que él estudiaba y eso. Era una persona muy interesante, ¿eh? Yo lo veo como el rebelde de una manera que lo veo como un rebelde de la religión, porque
o sea, viniendo de México y en los tiempos, y en los 40s, o sea, estamos hablando de un México que es dotado, o sea, 100% en religión. Y de los que creen en las sanaciones y todo eso. Y este era el tipo de güey que llegaba y decía, no, ni madre, o sea, todo tiene explicación, aquí les vamos a enseñar qué es lo que es. Pero está, o sea, sí, sé un poco, sabrás tú más que yo sobre ese caso, sí, pero, o sea, sí me eduqué un poco sobre lo de Greenberg. Ok. Ana, ¿sabías algo tú de este caso? No, la verdad, honestamente no tenía ni idea de qué se trata este caso. Pero pues aquí estoy para aprender junto con nuestros escuchas. Vale, pues les voy a platicar un poco sobre lo que es este científico y lo que aportó pues a la ciencia desde su perspectiva. Y les repito, lo que ocurrió con él, que al día de hoy sigue siendo un misterio. Así que voy con la segunda parte. Jacobo Greenberg fue reconocido en México por la fundación de 2 laboratorios de psicofisiología en algunas de las universidades más prestigiosas del país. Además, en el año de 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia con el financiamiento de instituciones gubernamentales, por lo que podemos entender que Greenberg contaba con cierto reconocimiento nacional. De hecho, fue gracias a la fundación de este instituto que logró escribir más de 50 libros que abordan el tema de la conciencia, entre los cuales se encuentran La construcción de la realidad, El despertar de la conciencia, Las manifestaciones del ser, Pachita, Chamanes de México y muchos más. Sin embargo, este tipo de títulos tan curiosos no suelen estar ligados a un reconocido científico. Eso es lo que hacía diferente a Greenberg, pues él estaba convencido de que el poder de la mente humana iba más allá de lo que nuestras mentes podían comprender. Pues siempre ha estado la teoría, ¿no? De que... Pues como en la película que dicen de que qué pasaría si usaras el 100% de tu cerebro. Pero pues yo tengo entendido que ya usamos el 100% de nuestro cerebro. ¿No? Yo también tenía ese entendido porque se supone que, o sea, cada parte del cerebro tiene su cierta función. Entonces, o sea, tenemos una sección que es de las memorias, una que se encarga del movimiento de tu cuerpo, otro que se encarga en las emociones. Pues sí está cabrón, ¿no? Claro. Sí, esto es algo que, bueno, en aquel momento obviamente hablamos de que pues había mucho menos conocimiento que actualmente, ¿no? Obviamente pues han pasado los años, ha habido muchos avances. Sin embargo, lo que Greenberg postulaba pues era curioso porque pues en su época él se dedica a estudiar a ciertos personajes emblemáticos de la cultura mexicana, que son los chamanes, ¿no? Esto es algo muy famoso por acá. Uh-huh. Y saber qué es lo que ellos están haciendo, por qué son tan populares, por qué son tan famosos y cómo es que esto puede ser evaluado de manera científica, utilizar la ciencia para evaluar qué es lo que ellos hacían, porque lo que cuentan en sus libros está bastante denso, está bastante interesante y habla de cosas que, pues sí, no te imaginas. Sin embargo, él estudiándolo dijo, esto existe y aquí está la manera de comprobarlo, ¿no? Entonces, de hecho, les voy a dar unos datos muy importantes sobre él, que habla de lo que hizo en sus años de científico. Sí, pues en sí, un ejemplo que vi es si has visto, ¿no? en la tele cuando salen a los que les llaman las calculadoras humanas, que son los que te hacen, o sea, tú les avientas problema tras problema y te lo responden en segundos, o sea, en instante. A uno le hicieron un estudio, un escaneo de cerebro, y el científico explica, dice, ok, por si no lo sabían, las matemáticas, el humano siempre usa y él enseña así por la cámara, este pedazo se encarga de las matemáticas. Bueno, pues esta persona que saque una calculadora humana está usando casi el 80% de su cerebro para resolver un problema que es algo muy, muy raro, o sea, es algo que no es normal. Entonces, como ellos están usando la mayoría de su cerebro para resolver un programa, es por eso porque lo pueden hacer más rápido. Por ahí van las cosas. Justamente, parte de lo que plantea Greenberg, pues va enfocado a esto, ¿no? Quizás si todos tenemos un cerebro, tenemos habilidades comunes y corrientes, ¿no? Como poder movernos, caminar, hablar y demás. Sin embargo, ¿qué parte del cerebro quizás no todas y todos tenemos tan desarrollada para esas habilidades, como las acabas de comentar, ¿no? Quizás tú, yo o alguna persona común y corriente no puede hacer esto de usar su cerebro al 80% en la parte matemática, porque la verdad no lo puede hacer, pero ¿qué otra parte quizás sí estamos desarrollando, ¿no? Y que nos hace diferentes. Y entonces él se dedica a estudiar a los chamanes y estas habilidades que pues son diferentes a las que tenemos desarrolladas el gran porcentaje de la gente, ¿no? Algunas de las afirmaciones que Greenberg hizo durante su carrera como científico fueron cuestionadas
pues estaban asociadas con la capacidad del ser humano de ver auras, levitar, conocer el pensamiento de otras personas e incluso la manipulación directa de la materia a través de la mente. Cabe destacar que su pasión por demostrar la veracidad de esta clase de temas lo llevó a buscar a todo tipo de personas dentro de la República Mexicana. De esta manera podría utilizar el método científico para mostrar al mundo algo que jamás habían visto. De hecho, su colección de libros, Chamanes Mexicanos, narran su experiencia con estos emblemáticos y misteriosos personajes. Me centraré específicamente en una de las experiencias más impactantes de Greenberg, la cual está relacionada con política, clase social privilegiada, chamanes y operaciones espectrales. Así es, como lo escucharon. Todo esto pasó en un mismo día y con la presencia de altos funcionarios del país. Oye, pues en sí entonces se escucha como que él en sí tenía, bueno, que yo sepa, en ese tiempo, ya se me olvidó el nombre del presidente. Es José López Portillo en estas épocas, con los Sí, Greenberg. él tenía gran apoyo de tal persona, o sea, en sí tenía su propio, sí tenía su poder, ¿eh? Sí, es lo curioso de Greenberg, empieza a crecer bastante como neurocientífico, te repito, le dieron apoyo gubernamental en las escuelas más importantes del país, lo cual no cualquiera consigue, ¿no? Y es curioso porque a pesar de que estaba relacionado con figuras de poder, porque de hecho sus hermanos eran actores, ¿no? Aún así él logra como moverse a través de la ciencia, ¿no? O sea, sí tiene contactos, por supuesto, por ser de alto nivel socioeconómico, sin embargo, él se mueve por la parte científica, hace estudios, o sea, no era un güey que estudió una licenciatura y listo, o sea, estudió varias cosas enfocadas a la mente humana y de ahí se dedica a utilizarlas para demostrar, les repito, algo que pues sabíamos que existía, ¿no? De manera como leyendas, ¿no? El tema del chamanismo, pero él dice, yo conozco este tema desde la ciencia y vamos a ver qué onda, ¿no? Se le apasionaba esto, entonces fue como lo que fue, por eso fue pionero, ¿no? En su área. Sí. Entonces, básicamente, él estuvo estudiando a los chamanes para ver, en otras palabras, saber si de verdad tenían un poder especial. Sí, sin embargo comienza a estudiarlos cuando él verifica que esto pasaba. O sea, no es como que dijera, me interesa este tema y lo voy a investigar. O sea, él se hizo neurocientífico, decía, la mente está muy cabrona, tiene una experiencia con una chamana y de ahí dice, esto no me lo puedo creer. Y entonces se dedica de lleno a investigar a los chamanes. O sea, esa experiencia que tuvo fue alucinante y dijo, algo está pasando aquí que tengo que comprobarlo y tengo los conocimientos científicos suficientes para poder hacerlo. Y se dedica a ello. Les contaré sobre esta fascinante experiencia que relata Greenberg en uno de sus libros. La protagonista de esto fue la chamana Pachita, la cual tuvo contacto con él en el año de 1978. Este hecho ocurrió dentro de Los Pinos, el hogar de los presidentes de México. Así es, en aquellos años, este lugar era el equivalente a la Casa Blanca, por lo que pueden dimensionar la relevancia que tuvo este evento. Greenberg fue invitado a Los Pinos por parte de Margarita López Portillo, la hermana del entonces presidente José López Portillo. En dicho recinto se llevó a cabo una operación inimaginable, pues, de acuerdo a lo que relató Greenberg, Pachita abría con un cuchillo de monte a las personas a tratar. Posteriormente retiraba el órgano dañado y lo intercambiaba con alguno que había sido conseguido previamente en la morgue o con uno que ella materializaba con el poder de su mente. Por último, saturaba la herida. No suturaba, saturaba la herida, lo cual consistía en ejercer presión en la abertura con un algodón, a lo que la herida cerraba rápidamente sin dejar cicatriz alguna. Así de impactante eran las experiencias con Pachita, y esto fue lo que relató Greenberg en sus libros. Aunque eso no fue todo, pues creó una teoría que buscaba explicar lo que había presenciado con todos los chamanes que conoció en sus viajes. Esta fue conocida como la teoría sintérgica. Muy bien, hasta este punto, que estamos ya casi en la recta final de la historia de Greenberg, ¿qué tal como ven estas experiencias que ya él vivió? Pues cuando sí vi eso, porque sí, la neta sí me sacó un chingo de onda. Una, porque pues es algo que me pasó a mí con lo de mi rodilla, cuando me llevó el señor Roberto con el cabeza de león, que también viene siendo más o menos como un curandero, un chamán. Wow. Pero la diferencia entre él y lo que leí de la señora Panchita es de que ella
sí los abría con un cuchillo. Y el cuchillo, o sea, creo que la manera que lo describen, o sea, no era cualquier cosa, si era un cuchillo y ella sí los abría. Y la señora en sí creo que era ciega, ¿verdad? Ya estaba muy entrada en edad. Que yo vi, estaba muy entrada en edad cuando él tuvo su experiencia, y la señora en sí ya estaba ciega. No me consta que estuviera ciega, es un dato que no tengo como bien entendido. Según yo no, a lo mejor ya con la edad la perdió la vista, pero tengo entendido que lo que hacía pues era como sus 5 sentidos. Ok. En el video que yo había visto, creo que sí estaba ciega. O había dicho el que estaba redactando los datos, que ella estaba ciega. Ella sí te abría, literalmente te abría, te sacaba el órgano malo, pero que a veces sí ella igual como lo que me pasó a mí con el curandero. Él hacía movimientos y pues tu imaginación ya básicamente te hacía saber qué es lo que estaba haciendo. Entonces ella sacaba la mano, como lo describen es de que ella estiraba la mano y alguien le daba algo que no podías ver y lo colocaba en donde estaba la herida y todo eso, y luego lo que sí se me hizo impactante es de que supuestamente ella pasaba con el algodón nomás, o sea, una pasada, y se cerraba todo. O sea, es como a ti, ¿no? Cuando también Cabeza de León te dijo que te iba a dar unas cosas y te la pusiste tu mano así, y él te dio algo, pero obviamente no le dio nada. Pero yo las guardé en mi bolsa. Que lo guardó en su bolsa. Gracias. No sentí nada. Cuando él me dio algo en la mano no sentí nada, porque él encima me la dio y cerró mi mano. O sea, tengo entendido, esto efectivamente pasó. O sea, a lo mejor ya has contado esta experiencia en otras ocasiones en el podcast. Yo no la había escuchado. O sea, tuviste un problema en tu rodilla y tuviste que ir o sea, te llevaron con un curandero justamente, como mencionas. Y te hizo como una operación similar a lo de Pachita, ¿estoy entendiendo? Sí, me hizo algo muy similar, nada más que pues en sí él no... No te abrió. No me abrió. O sea, mira, en breve me hizo una cirugía, obviamente con objetos que tú no puedes ver, pero pues sabes lo que está usando. Está usando una navaja, me cosió, movió mis ligamentos, yo creo. Lo único que pues, o sea, aparte de que no ves nada, yo sí sentí el dolor. Sí me dolió bastante. Pero nunca... Él todo lo que hacía era movimientos de manos y pues como si me estuviera masajeando la rodilla, pero el dolor era muy intenso para que nada más él estuviera masajeando con sus dedos pulgares, porque era lo que más usaba. Y él sí estiraba la mano como si alguien le iba a dar un instrumento, y luego seguía. No fue hasta cuando acabó, cuando me di cuenta que él me estaba cosiendo y me empezó a vendar, que me quedé como que güey, qué chingados me hizo, porque digo que desde que empezó su cirugía hasta que acabó, sí me dolía bastante. O sea, yo estaba sudando, y cuando yo conté mi relato o lo que me pasó, yo lo relacioné como cuando me fui a hacer mis tatuajes en las piernas, porque tengo tatuajes en los chamorros. O sea, es un dolor, o sea, sí duele, no al punto que te vas a desmayar, pero sí duele bastante, que nomás estás agarrado todo de la silla y estás sude y sude. Y así me pasó a mí. Así sentía yo sí sentía como que sí me estaba cortando con algo, pero pues tú nomás ves los movimientos de las manos. Entonces sí era algo cuando vi lo de la señora Panchita, o sea, inmediatamente me acordé de lo que me pasó a mí. Oye, ¿y te ayudó? O sea, ¿efectivamente consideras que de ahí en adelante mejoró tu rodilla o sí. nada más fue la experiencia? Sí, lo que yo tuve en mi rodilla fue una lesión que me pasó como a unos 17 años, cuando jugaba yo fútbol, pero o sea, intenso. Jugaba en liga, jugaba en club, jugaba nomás cascareando con los amigos. Yo estaba muy activo en los tiempos de high school, en lo que viene siendo la prepa. No fue hasta después que en una lesión, que yo sepa, sí fue, yo creo que sí ¿cómo se dice? Una ruptura del ligamento. Lo que me pasaba es que después de jugar, una vez que mi rodilla se relajaba, se me hinchaba. O sea, se me hacía una bola en la rodilla derecha, se me hacía una bola así como el tamaño de un limón. Y yo tenía básicamente que reposar, aunque sea 1 o 2 horas, para que se me bajara la hinchazón. Y ya podía otra vez funcionar mi rodilla bien. Pero eso yo lo tuve por años. O sea, yo sabía que tenía que ir al hospital, pero pues nunca tuve aseguranza o
o estuve económicamente bien para ir a checarme. Hasta que me dijeron sobre el... Pero esto fue hace, ¿qué? ¿4 o 5 años? Ahorita ¿Tanto tiempo? No. ¿3 años? ¿Tú crees? Ah, Ya teníamos tiempo con el proyecto. Sí, es cierto. Tal vez unos 3 años. Unos 3 años. Ponle que hace unos 3 años más o menos. Ahorita tengo 29. O sea que básicamente yo fui unos 8 o 9 años con esta lesión. Pero no habrá sido tal vez como un efecto placebo. No sé. ¿Hay tal cosa como un dolor psicológico, Andros? De que nada más porque estás viendo como si te estuvieran cortando o cosiendo, pues... Es curioso, en temas de lo que se conoce como el fenómeno de la sugestión o el efecto placebo, se dice que depende de las circunstancias, puede ser que mucha gente sí pueda estar como en este trance, ¿no? De hecho, parte de la psicología se dedica al tema de la hipnosis, ¿no? Pero dice claramente que no todas las personas son aptas para lo mismo. O sea, sí hay gente que puede sentarse para el tema de la hipnosis y que no le funcione, ¿no? Probablemente una persona muy escéptica. No obstante, hay personas que si están abiertas al tema, puede funcionar muy bien. A mí una vez me hipnotizaron justamente en una clase de psicología en la universidad. Yo no sentí como que te diga wow, ¿no? O sea, me sentí en otro universo o algo así, ¿no? La sesión fue muy breve, fue, no sé, unos 3 minutos, les cuento rápido. Estábamos en una clase, la maestra hablaba de hipnosis porque estábamos hablando de un modelo que la manejaba. Ella dijo que sabía de esto, pidió un voluntario y pues yo, la verdad, en la universidad sí fue como más nerd, más aplicado. Y entonces cualquier cosa que decían yo alzaba la mano, ¿no? Así como, yo quiero, ¿no? Entonces yo alcé la mano, dijo, ¿quién quiere como ayudarme con esto? Dije, yo. Y me dijo, perfecto, pasa, me sentó frente al grupo. Me dijo que siguiera algunas instrucciones. Entre ellas me dio la opción: puedes cerrar tus ojos o dejarlos abiertos, solamente sigue mi voz, ¿no? Yo dije, no, pues mejor los dejo abiertos. ¿Qué tal si me los cierro y me duermo? Porque me había pasado otras experiencias que sí medio me quedaba dormido, ¿no? Dije, ¿qué tal si me duermo, me caigo, ronco? Dije, no, ¿para qué? Entonces mejor dejé los ojos abiertos. Y la maestra empieza a ponerme un ejercicio, ¿no? Que me imaginaba que iba caminando, o recuerdo algo como de un castillo, un barranco, algo así recuerdo. Yo solo recuerdo estarla escuchando y recuerdo que pues estaba atento. Acaba el ejercicio y entonces le pregunta a todo el salón, ¿no? Ya que como que me saca del trance, que yo te repito, no sentí como que estuviera en un trance real, solo iba imaginando lo que ella me decía, con los ojos abiertos, y les pregunta al grupo, ¿no? Como de a ver qué vieron, ¿no? Y todos así como, no manches, qué pedo, wow, ¿no? Y yo así como de, pues qué pedo, estuve aquí sentado todo el tiempo, o sea, ¿de qué hablan, no? Y ya dijo, no, es que durante el ejercicio él jamás cerró los ojos, o sea, estuve como 5 minutos con los ojos abiertos sin pestañear, ¿no? Y eso, ¿no? Que mi postura cambió, como que me relajé y todo, pero yo siempre estuve con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, lo que se menciona es que si bien existe como este tema de la sugestión, o de la hipnosis, o del efecto placebo, es que se requieren ciertas condiciones. Entonces sí existe, de hecho si no me recuerdo hubo un experimento donde se investigó esto a nivel hipnotizar personas para que cometieran delitos, no se supieron como esta investigación por ahí, y que luego no supieran que lo habían cometido, ¿no? Justamente es una teoría del asesinato de John F. Kennedy, ¿no? Que justamente como que hipnotizaron a alguien y luego lo desactivaron como el trance y es como de, pues él no sabía que lo había matado, pero resulta que sí. Entonces hay teorías ahí. Sí. Es una, ¿por qué crees que te digo que en la sección de ovnis y conspiraciones ya llevo tiempo que quiero hablar del caso de John F. Kennedy? Es un caso muy cabrón. Habla de esto, sí. Entonces sí hay temas ahí que están investigando. La verdad no soy experto en el tema. No obstante sé que sí ocurre y se requiere esto, ciertas condiciones y no todas las personas son aptas para eso. Pero bueno, nos voy a platicar un poquito de la última parte de lo que es este caso de Greenberg para que podamos hablar como a detalle. No entraré en muchos detalles de la teoría sintérgica. Sin embargo, hay que destacar que sus experimentos con esa teoría parecían tener resultados asombrosos, pues él aseguraba que había entrenado a niñas y niños para que pudieran visualizar objetos a distancia, siendo que estos tenían los ojos totalmente vendados, además de un acercamiento con la telepatía. Aunque todo esto, desafortunadamente, no pudo ser investigado más tiempo, pues en el año de 1994, desapareció de la faz de la Tierra. Así es, hay muchas teorías al respecto. Algunas están relacionadas con agencias de inteligencia estadounidense. Estas mencionan que lo raptaron para hacerlo trabajar de manera forzada en proyectos asociados con el control mental. Otra de las teorías más populares involucra a otro personaje de la época,
el cual es conocido como Carlos Castaneda. Supuestamente, la esposa de Jacobo y el culto de Carlos trabajaron en conjunto para asesinar a Greenberg y así poder cobrar las regalías de sus libros, lo cual realmente sucedió, pues Teresa, la esposa de Jacobo, negó su desaparición por meses, hasta que los medios de comunicación ejercieron presión y comenzó a decir que realmente estaba preocupada. No obstante, meses después cobró grandes cantidades de dinero por las regalías de los libros de su esposo. Al día de hoy, no se sabe nada sobre el paradero de Jacobo Greenberg, pero muchas personas aseguran que si él siguiera vivo y realizando sus investigaciones, la realidad en la que vivimos sería totalmente distinta. Eso fue lo que pasó con Jacobo Greenberg. Entonces en sí no desapareció de la nada. O sea, sí hay una explicación del por qué. Pues hay teorías. Al día de hoy no se sabe porque los hechos están muy, muy curiosos. De repente él se va de viaje y cuando los medios empiezan a supuestamente investigar, pues ya saben, ¿no? Los medios ocultan información. Sin embargo, sí se encargan de contratar, o sea, el mundo, te repito, o sea, el tema de la política y mucha gente estaba atenta a Greenberg y sus descubrimientos. Sí. Entonces, ocurre que contratan parte de uno de los oficiales que estaba a cargo del caso, le mete bastante empeño a la investigación y descubre que sí, en una ocasión, Greenberg fue visto con justamente dos agentes estadounidenses, una de las fechas antes de que desapareciera. Cuando le preguntan a la esposa dice que él se había ido de un viaje, ¿no? Que de repente él se iba de viaje y no decía nada. De hecho, tenía una cita que se iba a ir de viaje, pero después de ese viaje y después de que lo vio con estos agentes, nadie más supo nada. Y esta persona que lo vio con los agentes fue así como de, sí recuerdo haberlo visto a la distancia con dos personas que refirió como quienes, una mujer y un hombre, y entonces lo que hacen es como investigar quiénes pudieran haber sido, hacen ideas de que son los agentes estadounidenses. Sin embargo, también Carlos Castaneda, que es otro personaje, igual otro famoso chamán que tiene muchos libros, quien supuestamente también tuvo un contacto con el chamán y escribe un libro muy místico con esto que me acabas de contar y muy similar a lo de Pachita, también estaba de moda en ese momento. Carlos Castaneda y Greenberg eran como muy, muy emblemáticos en este campo. Sin embargo, sí se decía que Carlos Castaneda era más presuntuoso, ¿no? Una persona ególatra, una persona con quien realmente era difícil hablar porque pues, se creía mucho por su papel, ¿no? Le decían el Nahual, le decían. Entonces, Carlos Castaneda y Greenberg pues sí trabajaban como conjunto, pero quizás sí era cierta competencia, ¿no? Quizás Carlos Castaneda en algún punto fue así como, pues yo me quiero quedar con esto. Supuestamente se dice que Teresa, la esposa de Greenberg, estaba enamorada de Carlos Castaneda. Entonces, hay ideas, hay suposiciones. No obstante, al día de hoy no se sabe qué pasó con Jacobo Greenberg. ¿Tú crees que a lo mejor lo mataron? Pues ¿por celos? Es lo más probable. Quizás no por celos, pero bueno, hasta celos quizás de Carlos Castaneda, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Necesito que te desaparezcas, ¿no? Porque me estás quitando fama. Podría ser. Mucha gente dice que quizás lo mataron porque estaba tocando como temas muy, muy poderosos, ¿no? Porque en sus investigaciones él menciona esto, tiene videos interesantes, ahí los pueden encontrar en YouTube, de hecho, donde pues supuestamente logra esto de los niños, ¿no? Donde los venda totalmente y les empieza a hacer como preguntas y supuestamente sí pueden ver cosas, ¿no? O sea, a pesar de que tienen los ojos vendados, pueden ver como ciertas cartas y demás. De hecho, al día de hoy yo me he enterado que hay escuelas que buscan desarrollar esto en los niños, porque se dice que debe ser en ciertos niños y si es a edades tempranas. Entonces, todavía supuestamente hay como temas ahí con sus investigaciones, pero pues también avanzó el tiempo y mucha gente también dice que pues eso era falso, que más bien estaba como forzando sus investigaciones, ¿no? Como que él quería que esto que él decía era verdad, ¿no? O sea, como de ya no encontraba como esta situación de decir, ¿sabes qué? Esto sí es cierto, aquí está mostrado. Decían como que no, más bien lo está forzando y muy, muy estilo quizás, ¿cómo le llaman ahí? Como un investigador que como no sé, vamos a mencionar algunos programas, ¿no? Por ahí que dicen como aquí hay un fantasma y ya hacen todo con tal de que ahí sí hay un fantasma, aunque muy probablemente no siempre pasa algo, ¿no? Entonces ya como que vamos a mover un vaso con lo que hicimos nosotros. Casi, ¿no? Entonces el tema es que parecía que él hacía eso ya en sus últimos años de investigación porque no encontraba nada y quería decir al mundo, sí está pasando algo y aquí está, pero hay temas ahí, ¿no? Hay debates. Entonces lo que sí es un hecho es que
está desaparecido y no sabemos qué pasó con él. No se encontró su cadáver, pero sí el cadáver de una de las espías estadounidenses con las que estaba. Se encontró también, no saben si la mataron también a ella. En sí, el caso de Greenberg, o sea, te digo que yo nada más sabía que era una persona desaparecida, pero ya una vez que me empecé a meter, creo que, en mi humilde opinión, yo creo que él ya estaba tocando mucho o estaba llegando a una respuesta con lo de los chamanes. Y creo que a lo mejor no era una respuesta que le iba a gustar a la gente. O sea, ¿tú crees que a lo mejor se estaba acercando a que los chamanes no tienen poderes? Como yo creo. Poderes curativos o... Puede ser. Pues por el contrario, él más bien decía que sí, tenían, o sea, él dentro de su teoría lo que él mencionaba es que, resumí esto porque pues que hace mucha información, de hecho es bastante información, de hecho incluso agradezco la investigación que hizo mi buen amigo Johnny en el podcast de Más allá del Abismo, porque ahí saqué mucha información que él estuvo investigando, realmente muy buenas fuentes, y lo que menciona en su investigación, o en esta parte del podcast, es que la teoría sintérgica, o parte de lo que menciona la teoría sintérgica, es esto que hablábamos de los chamanes, ¿no? O sea, esta capacidad cerebral que pues, no muchas y muchos tenemos, y es como, voy a intentar resumirlo a mis términos, ¿no? Es como si hubiera bueno, hay como una matriz, ¿no? Justamente la que todos como conectamos con nuestra mente a ese lugar, y por eso podemos como conocer situaciones, ¿no? Cosas, pensamientos, por eso podríamos hablar de telepatía, porque toda la información está en esta matriz, ¿no? Entonces, si logras conectarte a esto que él llamaba la latiz, o sea, la matriz, pero él decía la latiz, ¿no? Pues obtienes como muchos conocimientos, puedes saber lo que estás pensando tú, etcétera. Digo, él hacía sus experimentos como a corta distancia, de hecho, aislaba a dos personas distintas, ¿no? En cuartos aislados, y pues según sus experimentos decía que sí uno podía saber lo que el otro estaba viendo, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a sus experimentos. Entonces él decía que pues su acercamiento iba enfocado a esto, cómo es que los chamanes pueden hacer ese tipo de situaciones tan místicas y nosotros no, o qué capacidad tenía el ser humano para hacerlo. Entonces él quería como demostrar que sí, y si dicen que lo mataron agentes estadounidenses, fue más bien como de que quizás estaba encontrando información que no tenía por qué ser revelada, ¿no? Quizás es algo como esto es un tema sensible y no tiene por qué saberse, entonces mejor te silenciamos, o vienes y chambeas acá y te secuestramos para que sigas investigando esto que ya estás haciendo y pues no digas nada al mundo, ¿no? Supuestamente esa es la teoría del por qué quizás lo mataron. ¿Tú qué crees? Yo opino que pues respeto su carrera como científico, como personaje emblemático de México. Digo, apenas estoy estudiando muchas cosas que me faltan, ¿no? Y pues no que acabas de conocer muchas cosas en cuanto a la mente humana, y se sigue investigando. Realmente es un tema que causa mucha polémica. Y yo siento que quizás sí lo mataron, más el tema del culto de Carlos Castaneda. Creo que todo apunta más a ese tema. Y bueno, tristemente creo que sus conocimientos hubieran sido muy, muy útiles si realmente lo hubiera continuado, ¿no? Porque pues al día de hoy creo que sus conocimientos ya están como muy estancados, a pesar de que hay gente que lo ha querido como replicar y demás. Digo, ha perdido como vigencia y pues lo desprestigian mucho. Oye, pues en sí aquí hay tantas teorías, incluyendo abducido por alienígenas, o se transportó a otro plano dimensional. Conectó con la latiz, ¿no? O sea, como que igual liberó su mente. Puede y ser. Suena mágico, suena místico, ¿no? La idea de decir esa película, esa pregunta que hiciste, ¿no? ¿Qué pasa si usamos el 100% de nuestra capacidad cerebral dentro de esta capacidad que no conocemos, como el chamán que operó a Juan, ¿no? Imagínate que tú también pudieras hacerlo, pues me rompo la pierna y ahorita me la curo, ¿no? Pero puedo hacerlo, pues no, seguramente, ¿no? Entonces, ¿será que hay habilidades cerebrales que no todas y todos tenemos desbloqueadas y que esto sí puede pasar? Pero pues también tenemos el clásico debate, ¿no? De por qué no hay gente demostrándolo, ¿no? Diciéndolo a voz abierta, como yo tengo esta capacidad, y por qué los casos que han habido, ¿no? Pues suelen como ser charlatanes y demás. Entonces hay mucha polémica al respecto. Pero la cosa es de que el chamán o el curandero que ayudó a Juan no es un caso, yo creo que un poquito diferente, porque hace cuenta que el curandero en sí es un espíritu que se posesiona del cuerpo de un hombre común y corriente.
Eso pasaba con Pachita, justamente. Es que te digo, no mencioné Sí. muchos datos, pero eso es justamente lo que mencionaba. Que no ella supuestamente la tomaba el espíritu de Cuauhtémoc? No recuerdo el nombre del espíritu, creo que sí, justamente era el de un indígena, ¿no? Sí mencionaba el nombre particular. Creo que sí vi que era de Cuauhtémoc. Me Y parece que sí. el espíritu que posesionaba al curandero, el que me atendió a mí, era, creo que un primo de Moctezuma. Curioso, pues relativamente como una idea muy similar. De hecho, obviamente Pachita falleció. No obstante, tengo entendido que su hija siguió su legado. No ha tenido tanta fama como el caso de Pachita, pero sé que sigue operando por ahí esta pues chamana, ¿no? Esta heredera. Pero creo que con otros términos muy distintos a lo que era Pachita, ¿no? Como dejando de lado esa fama de Pachita y con otro nombre, con otras ideas, desde el mismo espíritu, según esto, pero más no sé la verdad al respecto. Bueno, es un caso muy interesante, algo que le dejamos a la gente que si les gustaría opinar sobre esto, díganos sus teorías o cuál es la que más creen que pasó en esto que viene siendo el caso de Greenberg, un caso muy raro. Andros, muchas gracias por participar. A él lo van a ver más seguido aquí en el programa, ya como les dijimos es el integrante nuevo de este proyecto, así que en Archivos Ocultos va a estar muy presente. Muchas gracias, Andros, por tu tiempo. A ustedes gracias por esto y es el primer caso de muchos que seguramente estaremos dialogando y pues bueno, uno más que a lo mejor se suma a la lista. Y por favor también coméntenos aquí en la plataforma que nos estén escuchando, sea Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y demás. ¿Qué otros casos les gustaría escuchar? A lo mejor también podemos darnos a la tarea de investigarlos para presentarlos en esta sección de Archivos Ocultos y pues adelante, así que encantado de estar en este proyecto. Sí, siempre estamos abiertos a escuchar sugerencias del público. Y también si les gusta el video, pues que lo compartan, ¿no? Para que nos ayuden a Pónganle la crecer. campanita. Sí, pongan la campanita. Sí, compártanlo y muchas gracias por escuchar este episodio. Esta noche estuvo con ustedes Andros, Ana y su servidor Juan, y tengan muy buena noche.